Qué bueno que es Dios con nosotros. Qué bueno que Él está aquí con nosotros. Vamos a meditar en esta palabra. Voy a invitarte que abras tu Biblia. La carta de los Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. ¿Estamos? Esa era la preciosa palabra del Señor. Vamos a leer juntos estos dos versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntos leamos y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Tome su lugar. Dice la palabra del Señor de que desde antes de la creación del mundo, el Señor ya nos había escogido a cada uno de sus hijos. Desde antes de la creación del mundo, el Señor ya, en su omnisciencia, que Dios lo sabe todo, nos había escogido a su remanente, a sus hijos, a los que, cuando decimos hijos, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Cristo como su Señor y verdadero Salvador. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el texto que hemos leído, dice, versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y ese amar a Dios implica muchas cosas. Amar a Dios implica ser obedientes. No amar de la boca para afuera, sino en verdad. No solamente de lengua, sino de acciones. Y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando entendemos este pasaje, entendemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Si Dios permite algo en nuestras vidas, digamos: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres hablar? Señor, ¿qué voy a aprender de esto lo que estoy pasando? Porque dice su palabra: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice también: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, con un propósito. Y el propósito no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero, sino Dios tiene un propósito con mi vida, con tu vida. Yo puedo pensar muchas cosas. Tú puedes pensar muchas cosas para agradar a Dios, para llegar a su presencia. Podemos hacer planes, pero dice su palabra que Dios ha preparado un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Dice más: a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados, escogidos, separados de las tinieblas a su luz admirable. El Señor no nos ha llamado, no nos ha escogido, no nos ha separado de las tinieblas a su luz para estar ahí y decir somos cristianos. No, es con un propósito. Como el cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función.
en la obra del Señor. No todos somos iguales en un sentido. En una función, tenemos una función que realizar. Todos somos hijos de Dios, todos somos el pueblo de Dios. Pero Dios tiene un propósito a los que son llamados, escogidos, separados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Habíamos hablado sobre esta palabra conocer. Conocer significa tener esa comunión, intimidad, relación, ¿verdad? Cuando tenemos esa comunión, esa relación con Dios, esa comunión con Dios, dice, también nos predestina. La palabra predestinar significa nos ha marcado un destino. Dios nos marca un destino, una ruta a seguir para llegar hasta su presencia. Y somos nosotros que tenemos que obedecer y ir por ese camino. Entendemos que nuestra carne, nuestra lucha diaria, muchas veces vamos a salirnos del camino. Pero dice su palabra que nos ha trazado, nos ha predestinado un camino a seguir para llegar a su presencia. Es ahí donde tenemos que entender en qué estoy fallando, en qué me he equivocado, cómo puedo nuevamente retomar el camino para llegar a su presencia. Y ahí vienen pues situaciones que pasamos en nuestra carne, en nuestra lucha. El enojo, la ira, el no perdonar, cosas que tenemos que batallar. Pero dice que Dios ha trazado, nos ha predestinado para llegar. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué dice? En el versículo 29. ¿Nos predestinó para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Nos conoció, nos predestinó, nos marcó un destino para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que nosotros nos asemejemos a Cristo, que nos pareciésemos cada vez más a Cristo. Igual no vamos a hacer, porque el Señor es perfecto, santo, 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 ¿verdad? Nosotros en nuestra carne no vamos a ser idénticos a Cristo, pero quiere que nos asemejemos a Él. ¿En qué vamos a asemejarnos a Cristo? ¿En qué? Vamos a entender este pasaje, esta enseñanza sobre el fruto del Espíritu. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, hablamos del carácter de Cristo. Tener el carácter de Cristo. Quiere que sigamos a su imagen, que tengamos el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Amor, perdón, misericordia. Quiero que sigamos a su imagen de Cristo, dice su palabra. Dice, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otra palabra, nosotros como cristianos, dice que el Señor ha comenzado una buena obra en nosotros, ¿verdad? Así dice su palabra. El que comenzó la buena obra, ¿qué dice? La va a ir perfeccionando. Ahí va perfeccionando nuestro carácter, nuestra manera de hablar, de pensar, va perfeccionándonos. Pero el Señor ha comenzado esa obra en nosotros. Y quiere que nosotros vayamos moldeando nuestras vidas a semejanza de Cristo. A ser más como Él y menos como yo. Y para asemejarnos a Cristo, nuestro yo tiene que tiene que estar sujeto completamente. No es lo que yo pienso, lo que yo creo, sino yo quiero que Él es el que reina en mi vida, ¿verdad? Dice, el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, en esta carne, vivo conforme a. ¿Cómo dice? Dios quiere que nosotros en esta carne que vivimos nos vayamos moldeando cada día, sujetándonos a Él, a su palabra y llenándonos de su Espíritu. Para poder dar fruto del Espíritu, para tener el carácter de Cristo, tenemos que llenarnos del Espíritu. En Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Saben qué conocido?
Pero hay dos lineamientos: fruto del Espíritu y obra de la carne. ¿Verdad? Eso dice Gálatas 5. O damos fruto del Espíritu o hacemos obra de la carne. No hay intermedio. No hay punto intermedio. Y para dar fruto del Espíritu tenemos primero nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede dar fruto del Espíritu. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y hay una confrontación ahí. Vamos a ir más adelante a leer este pasaje de Gálatas. Pero primero vayamos a 1 de Pedro 1, 2. Primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. ¿Estamos? Dice: elegidos según la presciencia de Dios. Dice presciencia, no presencia. Dice presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro, en esa carta, su primera carta, en el versículo 2, dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué significa la palabra presciencia? La palabra presciencia viene del griego prognosis, que significa un conocimiento anticipado. Dios, en su omnisciencia, Él lo sabe todo. Él conoce el pasado, presente y el futuro. Dice: hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, según el conocimiento anticipado de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dios, en su omnisciencia, en su presencia, el conocimiento anticipado, Dios sabía y sabe quiénes son los que iban a arrepentir de sus pecados, iban a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y Dios sabe quiénes no también. Y muchas veces dicen: pero entonces, ¿por qué Dios nos ha creado así? ¿Por qué Dios no creó a todos para que todos se arrepientan, todos? No, dice la Biblia: porque Dios nos ha dado libre albedrío. El hombre decide: ¿aceptas a Cristo o lo rechazas? Son dos puntos, no hay intermedio. O aceptas a Cristo, eres hijo de Dios, tienes nueva naturaleza, has nacido de Dios, tienes el Espíritu Santo, o no lo aceptas. Sigues en pecado, en rebelión, en oscuridad, en transgresión. Pero es el hombre que decide. Y Dios, en su omnisciencia, sabía y sabe quiénes son los que han creído y han de creer que hay. Porque Dios lo sabe todo. ¿Podemos ocultarle algo a Dios? ¿Podemos engañarle a Dios? Aún muchos pueden reunirse en el nombre de Dios, pero no son hijos de Dios. Muchos, como dice la palabra, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque no han nacido de Dios, porque no aman verdaderamente, porque no perdonan. Porque si decimos que somos de Dios, tenemos que dar fruto del Espíritu, y uno de los frutos es amor. Entonces, dice el apóstol Pedro que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, según ese conocimiento anticipado que tú y yo también, Dios ya sabía en qué fecha, qué día, en qué año nos íbamos a arrepentir. Y muchos he escuchado a algunos decir: pero no, ¿cómo no conocía al Señor antes? No, Dios tiene el tiempo, el momento. Él sabe el momento que uno va a arrepentirse y conocer a Cristo. Pero todo tiene un propósito. Como dice la palabra, todo tiene un propósito. Nos ha escogido, nos ha llamado con un propósito, con un plan. No es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que el Señor nos ha llamado a ser parte de su redil. Todo tiene un propósito. Dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué dice? Para obedecer
y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Ser rociado con la sangre de Jesucristo es una metáfora, ¿verdad? O sea, reconocer el sacrificio de Cristo. Reconocer que Cristo murió en aquella cruz por mis pecados. Reconocer que Cristo Jesús dio su vida llevándose mis transgresiones, mis rebeliones, mis pecados. Y por medio de su sangre preciosa, Él nos ha limpiado. ¿Cuánto lo creen ustedes? Y el Señor nos llama y nos manda que tenemos que creer que el Señor nos ha escogido con un propósito. Nos ha llamado. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. A ver, Efesios 2, 10. Vamos a ver este versículo y al final voy a hacer una pregunta. A ver. Dice, Efesios 2, 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que estuviésemos en ellas. ¿A qué se refiere en ellas? Para que estuviésemos en ellas. A ver. ¿Cómo? Vamos a ver otra vez el versículo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en las buenas obras. ¿Para qué el Señor dice, nos ha llevado, nos ha creado de antemano? Somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en las buenas obras, anduviésemos, que hagamos siempre las buenas obras. Vamos a entender que no está hablando de salvación, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Pero cuando recibimos la salvación, cuando somos salvos, tenemos que dar fruto. Y uno de esos frutos es buenas obras. Cuando Cristo mora en tu corazón y el Espíritu Santo, vas a dar buenas obras. Aquel que te ofende, ¿qué va a hacer? Lo vas a perdonar. Estás dando buenas obras. Si alguien te ofende y tú le ofendes, no estás dando buenas obras. Y si dice que nos ha creado, si pasé para, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ese creados en Cristo Jesús es por medio de Jesucristo. Somos una criatura. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas o para que hagamos siempre las buenas obras. No somos salvos por buenas obras, repito, porque somos salvos por gracia. Pero cuando somos hijos de Dios, debe brotar de nosotros, debemos dar fruto o producir buenas obras. Evidencia que somos hijos. Evidencia que hemos nacido de Dios. Ya vamos a ver Gálatas 5. Dice, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Vamos a ver más adelante. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Este versículo también es muy conocido, muchas veces dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice el Señor en su palabra, que el que, estando persuadidos de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuál es esa buena obra? Nos ha limpiado de pecado, somos hijos de Dios, ahora estamos en la luz de Cristo. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará significa que no va a ir moldeando, no va a ir enseñando, no va a ir corrigiendo. Muchas veces el Señor nos va a corregir
para que evidenciemos las buenas obras. Nos va a enseñar, va a permitir muchas situaciones en nuestras vidas para que podamos ser perfeccionados. No para quejarnos, sino para decirle: Señor, gracias, tú me estás enseñando, quieres que corrija muchas áreas de mi vida. Ahí el Señor nos está perfeccionando. Perfecto no vamos a ser, porque, repito, Cristo es el perfecto. Pero no ir perfeccionando, hay una diferencia. Ir perfeccionándonos a que seamos perfectos. Perfecto solamente es Cristo. Pero el Señor va a ir perfeccionando, moldeando, enseñando, capacitando, corrigiendo, enseñando muchas cosas para que seamos a la imagen de Cristo. El ejemplo a seguir es Cristo. Hay un versículo que dice: y sigamos la pisada de Cristo, seamos como Él. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Ahí está. Amén. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido separados del pecado para ver a Cristo. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Ese Cristo padeció por nosotros. En otra versión dice: para esto Cristo murió por nosotros. Isaías 53. Porque así también Cristo padeció por nosotros. Él sufrió en su carne, en su cuerpo, las transgresiones, nuestras rebeliones, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Uno de los ejemplos que nos da el Señor Jesús es que vamos a pasar muchas situaciones, pruebas, aflicciones. Escrito está la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Señor Jesucristo nos da este ejemplo de que Él murió siendo perfecto, siendo sin pecado, siendo inocente, pero Él murió en una cruz. Él derramó su sangre en una cruz por nuestros pecados. Él nos da el ejemplo de mansedumbre, de humildad, de obediencia al Padre. Dice, y nos da el ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que seamos como Él, mansos, humildes, demos amor, seamos siempre gentiles, amables con los demás, aún con los enemigos. Bendecirlos. Eso dice su palabra. Ese es el ejemplo con el Señor Jesús. Señor Jesucristo, estando en la cruz junto a los malhechores, y la gente ahí que aclamaba porque se estaban crucificando, ¿y cuál era la oración del Señor Jesús? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué mayor ejemplo es? Estando Él en una cruz, clavado. Más que palabras es imaginarnos y ver clavado en una cruz, sufriendo, con dolores, golpeado, escupido, desnudo, dice la palabra. Pero en medio de todo eso, el Señor dice: Padre, perdónanos, que no saben lo que hacen. El Señor dice: para que sigáis sus pisadas, para que seamos como Él, para que demos fruto del Espíritu. ¿Qué más dice la palabra del Señor? San Juan 15:5. San Juan 15:5.
San Juan 15, versículo 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, dice. ¿Quién es la vid? Cristo. Nosotros somos las ramas. Y la rama tiene que estar apegada a la vid, al tronco, para que tenga vida, para que dé fruto. La rama representa a los creyentes cristianos. Y cuando la rama está separada del tronco, ¿qué sucede con esa rama? Se seca, se muere. Igual, para que haya fruto, tiene que haber una relación, una comunión. La rama con la vid. El Señor Jesús dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y aquí la palabra permanecer viene del griego meno, que significa quedarse, morar o vivir, y perseverar, ¿qué significa? Dice: el que permanece en mí, el que tiene relación, esa comunión, el que tiene esa intimidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, siempre va a llevar fruto. Porque dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No dice muchos frutos, no dice frutos del Espíritu, dice mucho fruto. Lleva mucho fruto. ¿Por qué dice mucho fruto? Porque solamente el fruto del Espíritu, como dice Gálatas, son varias virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es fruto del Espíritu. Y el que está pegado a Cristo, el que tiene comunión con Cristo, el que busca siempre al Señor Jesús, el que ora, el que clama, el que lee su palabra, el que estudia su palabra, el que congrega, el que busca siempre a Dios, el que le alaba en todo momento, el que está pegado a Cristo, va a llevar fruto. El que tiene comunión con el Señor va a dar fruto. Mas el que no tiene comunión con el Señor, el que no busca de Dios, no va a dar fruto. Tan claro, ¿verdad? Y el Señor nos enseña muy claramente, nos hace ese ejemplo de la vid y los pámpanos. Para dar fruto tenemos que tener comunión con el Señor. Tenemos que tener esa relación constantemente con el Señor, buscándole a Él en todo tiempo. No solamente en los tiempos malos, en todo tiempo buscar a Él. Tener comunión con el Padre. Buscar a Jesús. Encontrar en Él siempre el reposo, la paz. El que tiene comunión con el Señor va a dar fruto. Nos enseña su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Y la rama que está separada del tronco se seca, se muere. Espiritualmente es lo mismo. Cuando el creyente no está en comunión con Dios, no busca al Señor, no busca su presencia, se aparta, espiritualmente se seca. Es lo mismo. Por eso la enseñanza es: para dar fruto tenemos que estar apegados a Cristo. Su enseñanza, su palabra. Dice en su palabra: imita a Cristo. Pues quiero imitar a Cristo. ¿Cómo voy a imitar a Cristo? Aquí está en la Biblia, en su palabra, está el manual de vida. ¿Cómo tengo que responder a muchas situaciones que se me presentan diariamente aquí en este mundo? Decir: ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo respondería Cristo en mi lugar? Pero me está ofendiendo, me está atacando. ¿Cómo respondería Cristo? Si respondemos como Cristo, estamos imitando a Cristo. Yo soy la vid, dice. Y solamente el creyente va a tener vida y va a llevar mucho fruto cuando está pegado a la vid, que es Cristo. Y ese fruto que vamos a manifestar nosotros es para que los demás puedan ver. Para que los demás puedan apreciar ese fruto en el creyente, en el cristiano, en tu vida como hijo de Dios.
una rama, por decir un manzano, la rama no se come la manzana, ¿no? Pero otros sí. Y cuando nosotros evidenciamos y damos fruto del Espíritu, son otros que van a ver en nosotros la naturaleza de Cristo. Son otros que van a ver en nosotros, pero esta persona se conduce diferente a los demás. Es honesta, es recta, ama, perdona, fruto del Espíritu. Que los demás van a ver. Para eso, Dios quiere que estemos siempre apegados a Él, para dar fruto. Hemos dicho que la palabra fruto significa manifestar el carácter de Cristo. La pregunta es, y hagámonos esa pregunta: ¿mi vida manifiesta el carácter de Cristo? Mi vida manifiesta el carácter de Cristo. Y cada uno tiene una respuesta. Pero la buena noticia es que Dios es misericordioso. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo. Cuando abrimos los ojos y despertamos, Señor, me está regalando un día más de vida. Sí, gracias, Señor. Pero también una oportunidad más para arrepentirme de muchas cosas que te he fallado, Señor. Me he equivocado, Señor. Palabras, pensamientos, actitudes. Pero el Señor quiere que corrijamos estas áreas para dar fruto. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Amén. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Y apegados a Él, vamos a dar mucho fruto. El creyente debe alimentarse siempre. La oración, lectura bíblica, hacer la voluntad de Dios, obediencia. Que seamos siempre esas lumbreras en el mundo. Dice la palabra de Dios que Él nos ha escogido, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Que seamos esas lumbreras y que podamos dar ese fruto constantemente. En esta carne luchamos diariamente. Y hay una lucha constante. La carne con el Espíritu. El Espíritu nos redarguye. El Espíritu nos habla, nos aconseja, nos recuerda la palabra. Pero esta carne se quiere revelar. Y hay una lucha constante. Y mientras estemos aquí, en esta tierra, aquí vamos a seguir luchando hasta el final. La carne con el Espíritu. Por eso, como decía en Gálatas, hay dos puntos. O damos fruto del Espíritu, o manifestamos las obras de la carne. No hay punto intermedio. O somos, o no somos. O estamos en la barca con Cristo, o estamos fuera de la barca sin Cristo. Y si estamos fuera de la barca sin Cristo, y si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día de que pueda Cristo morar en tu vida. Hoy es el día que puedes abrir tu corazón a Cristo. Solamente arrepiéntete, confiesa tus pecados y reconoce a Cristo como tu Señor y verdadero Salvador. Nada más. Cuando evidenciamos el fruto del Espíritu, ¿sabes que Dios se agrada? Dios se goza cuando evidenciamos el fruto del Espíritu. Dios se goza porque Dios ve en su pueblo, en sus hijos, que solamente dependemos de Cristo, que no dependemos del hombre, que no dependemos de nuestras fuerzas, que no dependemos de dinero, de una casa. No, dependemos de Cristo. Y cuando el creyente depende de Cristo, Dios Padre se agrada. Se agrada de su pueblo. Pero cuando desviamos la mirada y ponemos nuestra mirada en otras cosas materiales, Dios no se va a agradar. Porque no me estás mirando a mí. Me estás confiando en esas cosas terrenales. Yo soy Dios, todopoderoso. Más grande que un bien, que el dinero, es Dios. Por eso dice que Dios se agrada cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios. Hay una diferencia cuando hablamos de fruto del Espíritu y dones del Espíritu. La Biblia habla de dones del Espíritu. Hay una diferencia
que tenemos que siempre tenerlo presente. La diferencia es que los dones del Espíritu son dados por Dios. Los dones que lo da Dios. La Biblia da dones del Espíritu, de hablar lenguas, de dones de sanidad, etc. Eso lo da Dios. Pero el fruto del Espíritu, eso debe ser desarrollado y producido en nuestras vidas. Somos nosotros que tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu. ¿Cómo? Evidenciando, estar pegados a la vid. ¿Cómo damos fruto del Espíritu? Cuando reconocemos que Cristo es la vid, yo soy el más malo que tengo que estar pegado a Él. Y por medio de Él, tengo vida. Y cuando tengo vida, voy a dar fruto. El fruto de la abundancia. ¿Es así? Esa es la diferencia. Que tenemos que cada uno de nosotros trabajar para dar fruto. Para agradar a Dios. En Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu. Son virtudes que tenemos que evidenciar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Dios mediante, vamos a estudiar cada virtud, fruto del Espíritu. Dios mediante, que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas, como iglesia, como pueblo de Dios. Sigamos perseverando, sigamos siempre dependiendo de Dios. El Señor dice: por su fruto los conoceréis. Dios no puede ser burlado. Dios conoce quiénes son, luego quiénes no son. Por su fruto los conoceréis. Dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que es obediente a la palabra de Dios. No todo el que dice Señor, no todo el que tiene la Biblia, no todo el que puede memorizarse muchos versículos, porque es bueno, es edificante, pero tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Amén. Y en eso estamos cada uno de nosotros. Estamos en ese proceso de aprendizaje, de ser moldeados por el Señor, y el Señor va a ir puliendo áreas de nuestras vidas, corrigiendo muchas situaciones en nosotros que necesitamos ser corregidas. Quizás no entendemos, pedirle al Señor en oración, clamar a Dios: Señor, ¿en qué me estoy equivocando? ¿En qué estoy fallando, Señor? Quiero volverme a ti, Señor. Quiero estar en ese camino que tú has predestinado, Señor, para mí, hasta llegar a la meta, que es tu presencia. Por eso es necesario primero humillarnos, reconocer que fallamos muchas veces. Y solo en Él vamos a encontrar la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sin el medio de Jesucristo. La verdad está en su palabra. Muchas veces no va a confrontar la palabra, no va a confrontar, va a chocar, pero es necesario. Y otro punto más para evidenciar fruto del Espíritu es que el Señor nos disciplina. Nos disciplina y nos corrige. Dice Hebreos 12:11. Leemos Hebreos 12:11 para ir terminando. Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice: ¿estamos? Dice Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué dice? Da fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercitado. Vamos a dar fruto de justicia en la palabra, de rectitud, cuando somos disciplinados, corregidos. Por eso, a primera instancia no nos va a gustar. Nos va a poner difícil en la Biblia. Pero después, da fruto apacible de justicia. Apacible significa que trae la paz.
Es necesario que seamos corregidos, es necesario que seamos disciplinados, porque después vamos a ver fruto. De que el Señor me corrige porque me ama, me disciplina porque me ama, y porque me ama yo recibo su disciplina, yo recibo su corrección y quiero obedecer al Señor. Amén. Vamos a ver a Él.